Continuamos y llegamos al final de la lectura del mensaje del Sínodo de los Obispos. En esta ocasión en las voces de Diana Yagual, Nancy Juana Cruz y Nieves Escalantes, colaboradoras de la parroquia María Madre del Buen Pastor. 12. Contemplando el misterio y cercano a los pobres. En esta óptica queremos indicar a todos los fieles dos expresiones de la vida de la fe que nos parecen en especial relevantes para incluirlas en la nueva evangelización. El primero está constituido por el don y la experiencia de la contemplación. Solo desde una mirada adorante al misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde la profundidad de un silencio que se pone como seno, que acoge la única palabra que salva, puede desarrollarse un testimonio creíble para el mundo. Solo este silencio orante puede impedir que la palabra de la salvación se confunda en el mundo con los ruidos que lo invaden. Vuelve de nuevo a nuestros labios la palabra de agradecimiento, ahora dirigida a cuantos hombres y mujeres dedican su vida en los monasterios y conventos a la oración contemplativa. Necesitamos que momentos de contemplación se entrecrucen con la vida ordinaria de la gente. Lugares del espíritu y del territorio que son una llamada hacia Dios. Santuarios interiores y templos de piedras que son cruces obligados por el flujo de experiencias que en ellos se suceden y en los cuales todos podemos sentirnos acogidos, incluso aquellos que no saben todavía lo que buscan. En otro símbolo de autenticidad de la nueva evangelización tiene el rostro del pobre, estar cercano a quien está al borde del camino de la vida. No es solo ejercicio de solidaridad, sino ante todo un hecho espiritual, porque en el rostro del pobre resplandece el mismo rostro de Cristo. Todo aquello que habéis hecho por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Mateo 25:40. A los pobres les reconocemos un lugar privilegiado en nuestras comunidades, un puesto que no excluye a nadie, pero que quiere ser un reflejo de cómo Jesús se ha unido a ellos. La presencia de los pobres en nuestras comunidades es misericordiosamente potente, cambia a las personas más que un discurso, enseña fidelidad hacia entender la fragilidad de la vida, exige oración, en definitiva conduce a Cristo. El gesto de la caridad, al mismo tiempo, debe ser acompañado por el compromiso con la justicia, con una llamada que se realiza a todos, ricos y pobres. Por todo es necesaria la introducción de la doctrina social de la Iglesia en los itinerarios de la nueva evangelización y cuidar la formación de los cristianos que trabajan al servicio de la convivencia humana desde la vida social y política. 13. Una palabra a las iglesias de las diversas regiones del mundo. La mirada de los obispos reunidos en asamblea sinodal
Abraza a todas las comunidades eclesiales presentes en todo el mundo. Una mirada de unidad, porque única es la llamada al encuentro con Cristo, pero sin olvidar la diversidad. Una consideración particular, llena de afecto y gratitud. Reservamos los obispos reunidos en el sínodo a vosotros, cristianos de las iglesias orientales, católicas, herederos de la primera difusión del Evangelio. Experiencia custodiada por vosotros con amor y fidelidad a vosotros. Cristianos presentes en el este de Europa, hoy el Evangelio se os repropone como nueva evangelización a través de la vida litúrgica, la catequesis, la oración familiar diaria, el ayuno, la solidaridad entre las familias, la participación de los laicos en la vida de la comunidad y al diálogo con la sociedad. En no pocos lugares, vuestras iglesias son sometidas a prueba y tribulaciones que dan testimonio de vuestra participación en la cruz de Cristo. Algunos fieles están obligados a emigrar y, manteniendo viva la presencia a sus propias comunidades de origen, pueden contribuir a la tarea pastoral y a la obra de la evangelización en los países de acogida. El Señor continúe a bendecir vuestra fidelidad y que sobre vuestro futuro brillen horizontes de firme confesión y práctica de la fe en condiciones de paz y de libertad religiosa. Nos dirigimos a vosotros, hombres y mujeres, que vivís en los países de África, y resaltamos nuestra gratitud por el testimonio que ofrecéis del Evangelio, muchas veces en situaciones humanas muy difíciles. Os exhortamos a relanzar la evangelización recibida en tiempos aún recientes, a edificaros como iglesia, familia de Dios, a reforzar la identidad de la familia y a sostener la labor de los sacerdotes y catequistas, especialmente en las pequeñas comunidades cristianas. Afirmamos, por otra parte, la exigencia de desarrollar el Evangelio en las antiguas y nuevas culturas. Dirigimos una llamada de atención al mundo de la política y a los gobiernos de los diversos países africanos, para que, con la colaboración de todos los hombres de buena voluntad, se promuevan los derechos humanos fundamentalmente y el continente sea liberado de las violencias y los conflictos que lo atormentan. Los obispos de la Asamblea Sinodal os invita a los cristianos de Norteamérica a responder con gozo a la llamada de la nueva evangelización, mientras admiramos cómo en vuestra joven historia vuestras comunidades cristianas han dado frutos generosos de fe, caridad y misión. También conviene reconocer que muchas de las expresiones de la cultura de vuestra sociedad están lejos del Evangelio. Se hace, pues, necesario una invitación a la conversión de la que nace un compromiso que no os coloca fuera de vuestra cultura, sino que os llama a ofrecer a todos la luz de la fe y la fuerza de la vida. Mientras acogéis en vuestras generosas tierras a nuestra población de inmigrantes y refugiados,
¿estás dispuesto a abrir las puertas de vuestra casa a la fe, fieles a los compromisos adquiridos en la Asamblea Sinodal para América? Sed solidarios con América Latina en la presente tarea de evangelización de vuestro continente. El mismo sentimiento de gratitud dirige la Asamblea de Sínodo a la Iglesia de América Latina y el Caribe. Nos llama la atención en particular cómo se han desarrollado a través de los siglos en vuestros países forma de piedad popular fuertemente enraizada en los corazones de tantos de vosotros, formas de servicio en la caridad y de diálogo con las culturas. Ahora, frente a los desafíos del presente, sobre todo la pobreza y la violencia, la Iglesia en Latinoamérica y en el Caribe os exhortamos a vivir en un estado permanente de misión, anunciando el Evangelio con esperanza y alegría, formando comunidades de verdaderos discípulos misioneros de Jesucristo, mostrando con vuestro testimonio con el Evangelio es fuerte de una sociedad justa y fraterna. También el pluralismo religioso interroga a vuestras iglesias y les exige un renovado anuncio del Evangelio. También a vosotros, cristianos de Asia, sentimos la necesidad de dirigiros una palabra de fortalecimiento y exhortación. Vuestra presencia, a pesar de ser una pequeña minoría en el continente, en el que viven casi 2/3 de la población mundial, es una semilla profunda, confiada a la fuerza del Espíritu, que crece en el diálogo con las diversas culturas, con las antiguas religiones y con tantos pobres, aunque a veces está situada al margen de la vida social y en diversos lugares incluso perseguida. La Iglesia de Asia, con su fe fuerte, es una presencia preciosa del Evangelio de Cristo que anuncia justicia, vida y armonía. Cristianos de Asia, sentí la cercanía fraterna de los cristianos de los demás países del mundo, los cuales no pueden olvidar que en nuestro continente, en la Tierra Santa, nació, vivió, murió y resucitó el mismo Jesús. Una palabra de reconocimiento y de esperanza queremos dirigir los obispos a las iglesias del continente europeo, hoy en parte marcado por una fuerte seculación, a veces agresiva, y todavía hoy herido por los largos decenios de gobiernos marcados por ideologías enemigas de Dios y del hombre. Reconocemos vuestros pasados y también vuestro presente, en el cual el Evangelio ha creado en Europa certeza y experiencia de fe, concretas y decisivas para la evangelización del mundo entero. Muchas veces rebosante de santidad, riqueza del pensamiento teológico, variedad de expresiones carismáticas, formas variadas al servicio de la caridad con los pobres, profundas experiencias contemplativas, creación de una cultura humanística que ha constituido a dar rostro a la dignidad de la persona y a la construcción del bien común. Las dificultades del presente no os pueden dejar abatidos, queridos cristianos europeos.
Esta os debe desafiar a un anuncio más gozoso y vivo de Cristo y de su evangelio de vida. Los obispos de la Asamblea Sinodal saludan, finalmente, a los pueblos de Oceanía que viven bajo la protección de la Cruz del Sur y les damos gracia por el testimonio del Evangelio de Jesús. Nuestra plegaria por vosotros es para que, como la mujer samaritana en el pozo, también vosotros sintáis viva la sed de una vida nueva y podáis escuchar la palabra que dice Jesús. Si conocieras el don de Dios, comprometeos a predicar el Evangelio y a dar a conocer a Jesús en el mundo de hoy. Os exhortamos a encontrarlo en vuestra vida cotidiana, a escucharle y a descubrir mediante la oración y la meditación la gracia de poder decir: sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. 14. La estrella de María ilumina el desierto. A punto de finalizar esta experiencia de comunión entre los obispos de todo el mundo y de la colaboración con el ministerio del sucesor de Pedro, sentimos resonar en nosotros el mandato de Jesús a sus discípulos: id y haced discípulos de todos los pueblos. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20. La misión esta vez no se dirige a un territorio en concreto, sino que sale al encuentro de las llagas más oscuras del corazón de nuestros contemporáneos, para llevarlos al encuentro con Jesús, el viviente que se hace presente en nuestras comunidades. Esta presencia llena de gozo nuestros corazones, agradecidos por el don recibido de Él en estos días. Le dirigimos nuestro canto de alabanza. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ha hecho obras grandes por mí. Lucas 1, 46, 49. Las palabras de María son también las nuestras. El Señor ha hecho realmente grandes cosas a través de los siglos por su iglesia en los diversos rincones del mundo. Y nosotros lo alabamos con la certeza de que no dejará de mirar nuestra pobreza para desplegar la potencia de su brazo, incluso en nuestros días, y sostenernos en el camino de la nueva evangelización. La figura de María nos orienta en el camino. Este camino, como nos ha dicho Benedicto XVI, podrá parecer una ruta en el desierto. Sabemos que tenemos que recorrerlo, llevando con nosotros lo esencial: la cercanía de Jesús, la verdad de su palabra, el pan eucarístico que nos alimenta, la fraternidad de la comunión eclesial y el impulso de la caridad. Es el agua del pozo la que hace florecer el desierto, y como en la noche en el desierto las estrellas se hacen más brillantes, así en el cielo de nuestro camino resplandece su vigor la luz de María, estrella de la nueva evangelización, a quien confiados nos